Comienza En torno a la vida, con la dirección de José Carlos Avellán. Buenos días o buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Un miércoles más, aquí, en la Radio de la Virgen. Estás escuchando En torno a la vida. En torno a la vida, el programa que habla sobre la vida frágil, sobre la vida al inicio y al final, sobre la vida que siempre tiene valor, sobre la vida que hay que proteger, la vida humana y la vida en medio de, pues de la vida en general, de la biosfera, del medio ambiente, por supuesto, de los animales, de las plantas, pero sobre todo porque creemos que tenemos esta predilección, es la vida humana. Este programa lo que te propone es tocar asuntos, iluminar criterios, razonar posicionamientos, o lo que se dice, entender las cosas mejor para poder opinar. Y aquí hay algo muy importante, que es la vida humana que demasiadas veces se ve amenazada. De manera recurrente, lamentablemente en este programa, tenemos que ver una amenaza muy concreta para la vida humana, que es a la que está sometida la vida prenatal, el concebido y no nacido. Los niños, los seres humanos, que desde la fecundación ya tienen perfectamente configurada su identidad humana, pero ya estamos ante una persona. Ya tenemos un ser humano todavía no nacido, ¿vale? No ha sido alumbrado, pero que en el seno de su madre se está desarrollando. Ese ser humano es vida humana. Y esa vida humana está permanentemente amenazada por legislaciones, por industrias, por políticas que, por ejemplo, autorizan y hasta promueven la muerte intencional de los niños en el seno de sus madres, el aborto. El aborto es un tema del que, no nos gusta mucho hablar, nos gustaría no tener que hablar, pero es una realidad. Y la vida humana al inicio nos preocupa, porque se producen demasiados abortos. Hoy hablaremos de algunas novedades y algunas reflexiones muy buenas que se han hecho en la universidad recientemente sobre si la mujer es libre para abortar realmente, sobre qué consecuencias tiene el aborto para la mujer, que se convierte en una víctima más de ese acto homicida que es el aborto. Vamos a ver algunos aspectos que en la universidad se han discutido y que son verdaderamente interesantes, pero también alguna buena noticia hay en esto. Vamos a hablar también hoy en el programa de esa legislación autonómica, una normativa en la Comunidad de Madrid que ha sido aprobada y que pone por primera vez a ese nasciturus, el no nacido, el concebido no nacido, en boca de políticos que quieren que se le reconozca su condición de persona, de miembro de la familia. Todavía no ha nacido, pero es miembro de la familia, porque ese hijo ya está ahí. Y entonces una ley nos sorprendía en la Asamblea de Madrid cuando se aprueba una normativa por la cual se les va a tener en consideración a los efectos fiscales, a los efectos de familia numerosa, de configuración demográfica. Es decir, es una persona, es parte de la familia. Ese niño que todavía no ha nacido, ese niño, esa niña que está en el seno de su madre, tiene entidad jurídica, tiene entidatividad personal, y esta ley es yo creo que es una batalla ganada a favor de la vida. Falta mucho para ganar la guerra de la defensa de la vida, para defender a los embriones y a los fetos, pero qué duda cabe que ha sido un avance muy bueno. Y en definitiva, vemos que la vida en ciernes, pues puede ser seriamente lesionada. Y eso le preocupa mucho a nosotros, a ti, que eres un oyente sensible a estos temas, por eso cada 14 días te conectas con nosotros. Le preocupa a la gente de buena voluntad, de religiones y de no religiones, le preocupa a los médicos mucho, a la gente que trabaja precisamente defendiendo la vida, y le preocupa también a la Iglesia. A la Santa Madre Iglesia le preocupa muchísimo qué se hace con los bebés. Esto del aborto nos preocupa, nos duele desde hace mucho. Y en concreto al Papa, a los últimos 5 o 6 papas de una manera muy especial, les preocupa la defensa de la vida. Bueno, pues ¿sabéis qué ha pasado? Que León XIV ha elegido como lema, como tema
de la oración. El Papa nos pide que recemos este mes de julio, especialmente por el respeto de la vida humana. Y el Papa ha hecho una oración, ahora la vamos a comentar. Ahora la vamos a escuchar, porque yo creo que la vamos a escuchar. Porque es que tengo aquí a Jesús San Román, médico, experto en bioética, locutor de todos ustedes conocido, que don Jesús, muy profesor, buenas. Doctor, que es que el Santo Padre nos ha traído una oración, ahora la vamos a escuchar. Sí, dentro de la Red Mundial de Oración con el Papa, justo este mes de julio, tiene que ver con el respeto a la vida humana. Cuando tenemos todavía muy reciente, ¿no? Muy resonando, ¿no? En nuestros oídos lo que fue el discurso tan bonito y tan denso y tan profundo, ¿no? Y tan importante y tan necesario, ¿no? en el Congreso de los Diputados de nuestro querido Papa León XIV a todos nuestros representantes, pues tenemos además en el mes de julio una oración muy bonita también sobre el respeto a la dignidad de la persona y a la dignidad de la vida humana. Pues la vamos a escuchar enseguida, pero antes dejadme que os presente a una persona que la apreciamos muchísimo, la admiramos mucho y que ha tenido la cortesía de venir hoy a los estudios como experta que es ella, una mujer que nos va a ayudar a dar una mirada femenina y una mirada académica, una mirada profunda sobre el hecho del aborto, porque qué duda que el aborto en España es un drama, los números son dramáticos, pero el aborto en España, desde la perspectiva de las mujeres, merece que lo abordemos. Y para eso nos acompaña hoy una profesora, Mercedes Daubarede. Mercedes, que es doctora en Humanidades, recién doctorada, por cierto, muy recientemente defendió la tesis doctoral en la Universidad San Pablo CEU. Ella es máster en bioética. Nosotros la conocemos porque ha hecho incursiones muy valiosas en la bioética. Ella hizo el máster en la Universidad de Murcia, un magnífico máster en bioética que hay en la Universidad de Murcia desde hace muchos años, lo cual habla de que es un programa muy bueno, el máster que dirige el doctor Miguel Pastor. Y Mercedes Daubarede, profesora de Doctrina Social de la Iglesia, profesora de bioética, o sea, profesora de Humanidades en la Universidad CEU, en esta preciosa Universidad Católica Española, pues está hoy con nosotros en los estudios de Radio María para hablar con nosotros de esto del aborto en España. Buen día, Mercedes. Muchísimas gracias, José Carlos, por invitarme a este programa que admiro, escucho cuando puedo, cuando voy en el coche y de repente os pongo y os escucho con alegría. Espero estar al nivelazo de este programa y millones de gracias por contar conmigo. El programa sube de nivel cuando viene gente como tú, con tu preparación y tu sensibilidad a los temas. Pero además te digo una cosa, es que antes de que hablemos nosotros, ¿qué os parece si escuchamos la oración del Papa? Porque es que esto de rezar con el Papa es muy bello, es muy bonito, pero es que encima el Papa se ha fijado en el tema de este programa, que es el respeto de la vida humana. Así que estamos particularmente ilusionados. Vamos a escuchar al Santo Padre y luego hablamos. Escuchad con atención. Señor de la vida, tú nos creaste por amor y nos llamaste a vivir en plenitud. Cada persona es un don sagrado que refleja tu rostro. Desde el primer instante de su existencia hasta el último respiro de su camino en la tierra. Hoy te pedimos la gracia de reconocer y custodiar el valor único e irrepetible de cada ser humano. Que aprendamos a acoger la vida sin condiciones, a sostener con ternura la fragilidad, a acompañar con respeto cada etapa y a defender con valentía a quienes no tienen voz. Perdónanos, Señor, cuando caemos en la indiferencia o en la cultura del descarte, cuando dejamos de ver en el otro a un ser digno de amor. Danos un corazón nuevo, capaz de elegir siempre la vida, y manos generosas que la protejan con gestos concretos. Haz de tu iglesia un testimonio vivo del Evangelio de la vida, un hogar abierto,
donde toda existencia sea celebrada, donde nadie se sienta sobrante y donde la dignidad sea respetada y cuidada siempre. Señor Jesús, que amemos la vida como tú la amas, con ternura, fidelidad y entrega, que sepamos proclamar con palabras y gestos que cada vida humana vale el don total de sí mismo. Amén. Amén. Impresionante. Qué buena. ¿Has escuchado la oración por el respeto a la vida humana de León XIV? Es preciosa, ¿verdad, chicos? Compañeros, Mercedes Daubarede, Jesús San Román. ¿Cómo se os queda el corazón de escuchar esta oración tan preciosa? La piel de gallina, y sobre todo cuando termina, dice, cada vida humana vale el don total de sí mismo, ¿no? O sea, es que no hay una frase que no tenga un significado antropológico precioso. Que amemos la vida como tú la amas, ¿no? Con mayúscula, con ternura, con fidelidad, con entrega, ¿no? Qué bonito todo, ¿no? Mercedes, ¿cómo te quedas? Pues la verdad es que me Tú ya la habías leído. La había leído, pero no la ¿No había habías escuchado? Ah, qué bueno. Y me ha impactado. Es impresionante escucharla, en la voz directa del Papa leyéndola. Y es preciosa. La verdad es que pone los pelos de punta y anima a seguir luchando, ¿no? por la defensa de la vida de los más frágiles, que vale tanto, efectivamente. Sí, de eso tenemos que hablar porque efectivamente el Papa ha dicho que cada persona es un don sagrado que refleja su rostro, ¿no? Y nos invita a todos los seres humanos a reconocer y custodiar el valor único e irrepetible de cada ser humano. Y a trabajar en ello. O sea, fíjate que el Papa siempre que hay que comprometerse efectivamente y que hay que tener iniciativas y ponerse manos a la obra, ¿no? A mí me gusta mucho esto, ¿no? Reconocer el valor y luego acogerla con generosidad y con ternura. Me parece que son las dos claves de la defensa de la vida. Hay que a veces reconocer que la acogida de la vida exige generosidad, exige apertura, pero claro, si la vemos como lo que es, algo valioso en sí mismo, independientemente de su mayor o menor perfección, de su mayor o menor degradación, de edad, etcétera, salud o enfermedad, la vida debe ser protegida siempre, ¿no? Y es un mensaje muy bonito del Santo Padre. Pero bueno, luego esto hay que bajarlo a cosas concretas. Y aquí resulta que en sede de la Universidad CEU ha habido una profesora que tenéis aquí, que tenemos la suerte de escuchar en directo, que es, hombre, Mercedes Daubarede, que el aborto en España desde la perspectiva de las mujeres, ya solamente el título de tu ponencia reciente en defensa de tu tesis ya es mucho, ¿no? O sea, ¿cuáles son para ti las claves de esta perspectiva que tendríamos que tener o que invitas a completar la mirada sobre el aborto? ¿Cuáles serían las tres grandes ideas que tú quisiste defender, además en tu tesis doctoral, o sea que lo has estudiado a fondo, ¿no? Pues mira, yo me lancé a esta aventura en primer lugar porque había tenido cerca muchas mujeres, muchas chicas que habían pasado por una situación compleja, que se habían planteado el aborto, incluso muchas que habían abortado. Y he conocido de cerca muchas circunstancias que las han abocado, en cierto modo, a tomar esa decisión o haber estado en riesgo de tomar esa decisión. Y eran siempre situaciones muy límite. Se veían solas, se veían sin recursos y se veían incluso muchas veces obligadas por alguien a hacer algo que en el fondo ellas no querían. Y para mí esto contrastaba con la ley del aborto, por supuesto, pero también con lo que se nos suele vender en la opinión pública, sobre todo por parte de políticos, cuando hablan de este tema como una decisión autónoma de la mujer, como la exaltación de la libertad absoluta de la mujer. Yo veía que en los casos que yo me encontraba, pues no había tal libertad, ¿no? Y por eso quise averiguar
si yo me había encontrado con todas las que tenían esa situación compleja o si es que realmente suponían un porcentaje de mujeres mayor de lo que pensamos, ¿no? Y o sea, que tú en el fondo lo que has estudiado es también en qué condiciones de libertad o en qué condiciones llega una mujer a tomar esa terrorífica decisión que la mayoría no quiere. Entonces, este fue el principio de tu estudio. Eso, o sea, comprobar cómo llega la mujer a eso, ¿no? Eso es. Quería saber cuáles eran las motivaciones principales de las mujeres que pasan por el aborto y saber también qué grado de influencia recibían por parte de terceras personas, si de verdad había tanta autonomía o si la decisión tenía que ver más bien con carencias, ¿no? Con carencias de distintos tipos, carencias materiales, carencias afectivas, incluso carencia de libertad. Y bueno, eso fue un poco el objetivo de la investigación, que empezó con una investigación bibliográfica y de los datos que proporciona el Ministerio de Sanidad, y que después se tradujo en un cuestionario dirigido a cualquier mujer embarazada o que haya estado embarazada en España, en el que había preguntas específicas para aquellas mujeres que habían pasado por un aborto intencionado. Uh-huh. ¿Y qué te encontraste? ¿Cuáles son las primeras, o sea, lo que de primeras te llamó la atención de lo que te contestaban en tu investigación? Pues en relación con las motivaciones me encontré cosas que yo ya había visto, sin haber llegado a poner cifras exactas, pero las principales motivaciones de las mujeres que recurrían al aborto eran, en primer lugar, percepción de falta de recursos económicos y, en segundo lugar, el haber sido el faltar el apoyo de la pareja y además, en tercer lugar, el haber sido incitada o animada al aborto por alguien. O sea, hay un miedo a caer en situaciones de máxima vulnerabilidad o exclusión, el riesgo económico, sociolaboral, etcétera. Hay una situación de soledad que acompaña muchos de estos procesos, ¿no? De no sentirse amparada ni apoyada, y luego incluso presionadas, ¿no? En algunos casos, como en tu investigación. Efectivamente, el miedo ha sido posiblemente uno de los principales hallazgos más novedosos de la investigación, porque sí que hay muchas investigaciones, quizá no tanto en España, pero sí a nivel internacional, sobre las motivaciones de las mujeres que abortan, y en ninguna se planteaba el miedo como un posible factor que se vincula a esa decisión. Y en esta investigación sale el miedo como la principal emoción que, de no haberla sentido, pues no habrían recurrido al aborto. ¿Cuál es el perfil de mujeres con las que tú te has entrevistado para esta investigación tan exhaustiva? ¿Que eran de una edad, eran más jóvenes, cómo ha sido la muestra o la...? Bueno, el cuestionario se intentó distribuir a través de centros de salud de la Comunidad de Madrid. No fue posible, después de muchos trámites y muchos papeles, no fue posible hacerlo por esta vía. Pero al final un equipo muy grande de personas, médicos, ginecólogos, psicólogos, psiquiatras, se comprometieron a ayudar en la difusión del cuestionario y pudimos difundirlo a través de muchos medios, no solo a través de centros o de personas que trabajan en el ámbito sanitario, sino también a través de grupos de jóvenes, de colectivos de padres, en escuelas, en centros especiales de educación, en centros de educación especial, y así se ha conseguido una muestra muy amplia y que al final ha sido realmente representativa de mujeres. Y el doctor San Román le preocupa mucho, porque antes lo hemos hablado, el tema del consentimiento informado, de si realmente en esa decisión podemos hablar de libertad. Sí, la verdad es que yo creo que lo hemos hablado también en algún otro programa, pero escuchándote, Mercedes, lo primero que me viene a la cabeza es lo que has dicho precisamente de libertad, ¿no? Y llevamos ya varias semanas, varios meses, ¿no?,
sobre todo con el intento, ¿no?, de meter también el tema del aborto en la Constitución, de blindarlo, de llevarlo, de que si Europa lo garantice como un derecho, en el que lo lógico, lo que cabe esperar, según todos estos mensajes que nos llegan, es que la mujer parece como que quiere abortar, y los políticos lo que hacen es facilitarlo, ¿no? Eso que es una mujer, eso que la mujer quiere, ¿no? Entonces, pues se pone en marcha la ley, se pone en marcha la facilidad para que se pueda hacer en centros públicos, etcétera, que no se tengan que derivar solamente a centros privados, y se saca una lista para restringir y para tener perfectamente localizados a los que son los objetores, etcétera, ¿no? Para que la mujer que quiere y pues el Estado se lo permita, ¿no? Y sin embargo, lo que parece es que no es realmente así, ¿no? Sino que realmente la mujer no quiere y se ve abocada porque no tiene ayudas o porque el Estado no le facilita las alternativas, claro, a lo que ella realmente querría, que es continuar con su maternidad, pero disponiendo de ayudas económicas que se lo permitan o disponiendo de los recursos necesarios para proteger precisamente esa maternidad, ¿no? Esto me ha parecido entenderlo. ¿Esto es así realmente? Pues efectivamente, bueno, como seguramente sabéis, en el año 85 se despenaliza por primera vez la práctica del aborto. Sigue estando contemplada en el Código Penal, pero en algunos casos no es penalizada. Y uno de esos casos es que el aborto sea necesario para evitar un riesgo en tema físico o psicológico de la mujer. Y en el año 2010 el aborto pasó a ser considerado un derecho de la mujer y se considera el aborto libre hasta la semana 14. Y es muy interesante que si uno compara los datos de ese mismo año, 2010, en el que los primeros 6 meses estuvo en vigor la despenalización y los segundos 6 meses estuvo en vigor la ley del 2010 con el aborto libre, las motivaciones de las mujeres que recurren al aborto cambian radicalmente. Si en los primeros 6 meses el 97% de las mujeres abortan por riesgo para la salud materna, en los segundos 6 meses de ese año, las mujeres que abortan por ese motivo pasan a ser el 8%. Bueno, y en la actualidad ese porcentaje ha bajado al 2,6%. Esto corrobora que el motivo por el que abortan las mujeres no es el que ha estado esgrimido, ¿no?, durante muchísimos años en España, y también demuestra que es un tema que el Ministerio de Salud, pues no sabemos si desconoce o ignora, pero es una realidad que parece que no importa, ¿no?, los motivos por los que las mujeres recurren a esta práctica. Otra de las cosas que me he encontrado en la investigación a través de la encuesta es un altísimo porcentaje de mujeres que afirman que abortaron porque fueron animadas a hacerlo. Y esto llega a ser el 77% de las mujeres. Es un porcentaje altísimo de mujeres que afirman que entre las motivaciones principales para recurrir al aborto está el haber sido animada por una tercera persona a hacerlo. Incluso algo más de la mitad afirman que no habrían abortado de no haber recibido esta incitación, este haber sido animada o forzada a hacerlo. Y por no alargarme mucho, pero incluso tratando de detectar los abortos forzados, es decir, aquellos en los que la mujer reconoce que ha sido obligada o amenazada, son el 13%, ¿no? El 13% de las mujeres afirma que recurrió a esta práctica porque fue coaccionada y amenazada para hacerlo. Y además, estas mujeres, en general, es muy frecuente que aborten más de una vez. Por lo que al final del total de abortos de la muestra estudiada, el 20% de los abortos pueden llegar a ser abortos practicados bajo coacción directa de la mujer. Esto me parece que es muy importante porque vivimos en una sociedad, como antes has comentado, José Carlos, en la que pues parece que es importantísima la libertad de la mujer y por supuesto que lo es, pero a veces con la excusa de la libertad pues se llevan a cabo, se redactan leyes o nos acostumbramos a modos de vida que en realidad lo que hacen es rebajar la autonomía y la libertad de la mujer, como es el caso de la ley del aborto. Luego, si queréis, comentamos la última modificación del 23, que quizá todavía es más clara, ¿no?, en este sentido. Uh-huh. Sí, la verdad es que los datos que nos cuentas también nos dejan los pelos como escarpias, ¿no? Porque decir, si
entendemos que la base del ejercicio libre está en un pleno consentimiento, completamente informado y ejercitado libremente, pues aquí no, o sea, consentimiento supongo que en algunos, veo que ni siquiera en todos habrá, pero desde luego muy libre no es, en tanto que lo que te domina es el miedo, y el miedo es uno de los primeros manifestaciones que coacciona tu libertad, ¿no? El elegir con miedo, ¿no? Efectivamente, y en relación al consentimiento, que al final me dio por la rama si no te he contestado, la ley del 2010 define aborto forzoso de la siguiente manera. Dice que aborto forzoso es toda forma de violencia contra las mujeres que consiste en la práctica de un aborto a una mujer sin su consentimiento previo e informado. El tema es que la propia ley carece de una definición de cuál debe ser ese consentimiento previo e informado. Y la realidad es que ese consentimiento al final recibe cero información. La mujer no tiene herramientas para tomar una decisión libre. Quizá el sitio en el que esto se ve de manera más clara es en el consentimiento informado que las mujeres firman para que se les practique el aborto, y el apartado en el que se les informa sobre los riesgos psicológicos. Es obligado por ley que una mujer que se somete a cualquier intervención, cualquier persona, conozca los riesgos físicos y psicológicos de esta intervención. Y en el propio consentimiento informado, que es un consentimiento informado, hasta donde yo sé, avalado por la SEGO, por la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, se afirma solo de dos riesgos psicológicos, el riesgo de depresión y creo que es riesgo de alteración del deseo sexual, y además se definen, se habla de estos riesgos como poco frecuentes. Desde luego, el resultado no solo de la investigación llevada a cabo, sino de las publicaciones a nivel internacional que investigan este tema, ni son solo esos dos riesgos, ni son tan escasos como se afirma en el consentimiento. Por lo tanto, efectivamente, no existe un verdadero consentimiento pleno e informado de la mujer que recurre a esta práctica. Pues igual la ley del aborto no explica muy bien lo que es consentimiento informado, pero sí lo dice la ley de autonomía del paciente. La ley de autonomía del paciente, efectivamente, en el artículo 3, que lo estaba buscando mientras, dice que el consentimiento informado es la conformidad libre, voluntaria y consciente de una paciente manifestada en pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada para que tenga lugar una actuación que afecte a su salud. Y en cuanto a información adecuada, hablamos de riesgos, hablamos de beneficios y, ojo, hablamos de alternativas también. Porque si a mí, y esto lo sabemos los médicos, cuando informamos de los procedimientos, de una cirugía, por ejemplo, ¿no? A veces tenemos que informar de qué cosas o qué otras alternativas hay al tratamiento que estamos poniendo para que el paciente pues pueda saber si lo que nosotros le ofrecemos pues es lo más adecuado o no. Entonces la pregunta es, ¿no parece que haya aquí mucho consentimiento libre, en tanto que la mayoría de las mujeres que nos cuentas en tu muestra se ven abocadas por miedo a una decisión que no les gustaría tomar si hubieran tenido otras alternativas? Alternativas que además no se le han explicado correctamente. Efectivamente. Según los datos del Ministerio de Sanidad, de los alrededor de 100.000 abortos anuales, el 95% del total se llevan a cabo, según este cuestionario que hace el propio Ministerio, a petición de la mujer, pero se desconoce cuál es el motivo real de esa petición. Por eso es tan grave la última modificación de la ley del aborto del 2023, en la que se introdujeron cambios que, a mi juicio, yo creo que desde la perspectiva de la mujer son muy graves, ¿no? Porque esta ley introdujo una serie de reformas en la ya injusta ley del 2010, y entre ellas se incluyen las siguientes. Primero, la supresión del periodo de reflexión de 3 días. Hasta el 2023, una mujer que iba a un centro y solicitaba un aborto tenía que volver 3 días después a practicarse el aborto, no podía ser algo inmediato. Esto tenía un beneficio, y es que en esos 3 días ella podía reflexionar, podía pedir ayuda, si iba obligada pues tenía manera de salir de esa situación. Y a partir del 2023 una mujer puede entrar y le hacen el aborto inmediatamente. Y además, en esta modificación se elimina también la obligación de entregar información sobre ayudas a la maternidad, que sí estaba prevista en la ley del 2010. Con lo cual, pues en la línea de lo que tú comentabas, Jesús, se está
¿Esto fue, dices, en qué año? Esto el fue 23. en febrero ¿Y tendrá algo que ver que en el 22 el Tribunal Supremo, ¿no? Condenó precisamente por publicidad engañosa, por omisión, muchas veces, a la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo? ¿Tendrá algo que ver, curiosamente? Los oyentes recordarán que, los que lo saben, les recuerdo de todas maneras lo que está diciendo la doctora Daubarede, que es que lo que dice Mercedes, nuestra investigadora sobre el aborto, que el cambio es sustancial, porque es que, además de la eliminación del periodo de reflexión, se suprime este sobre que se entregaba, que tampoco sabemos si era la misma información en todas las clínicas o no, pero sí que había información, sabemos que hay información sobre alternativas, sobre ayudas para que puedas ir con tu embarazo, sobre instituciones a las que podían recurrir si decidían. No, ese sobrecito se quita, y solamente si lo pide la mujer es preceptivo darlo. El cambio es notorio, porque antes había que dárselo sí o sí a la solicitante de la práctica abortiva. Ahora no, ahora desde el 23 ya que no tengan mucho tiempo de pensárselo, y encima que no conozcan las alternativas de ninguna manera, porque ni siquiera ese sobre es obligatorio entregarlo. Es llamativo, ¿eh? Va un poco contra el sentido común, ¿no? Que en el fondo, si yo, queriendo dejar un poquito al margen, me decía mi jefe clínico, con todo, muchas veces con un gran... Tu jefe clínico cuando estabas en cuando hospitales, era residente. porque es que el doctor San Román, ahora sí caso de toda la docencia. Perdona que estoy yendo por las ramas, pero que él ha sido médico, urgenciólogo, está en todos los que sitios. La medicina es sentido común, ¿no? Sí. Y la ciencia en el fondo también, y hay muchas cosas que, entonces, sin dejarte llevar por la ideología, si realmente a ti te preocupa la mujer y te preocupa que pueda ejercer correctamente su libertad, lo lógico sería el ver cuáles son los motivos, ver qué es lo que en el fondo está buscando, y tratar de sacar adelante lo que está deseando, poniéndole las medidas y las ayudas que necesita, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? Yo quiero estudiar en la universidad, pues que el Estado pues pone en marcha una serie de procedimientos, de becas, para que yo pueda estudiar en la universidad. Yo quiero tener una vivienda, pero no tengo recursos, pues el Estado, las comunidades ponen en marcha una serie de procedimientos para que yo pueda tener acceso a la vivienda, pueda tener unos alquileres a bajo coste, lo que etcétera, ¿no? Es que yo quiero tener a mi hijo. Bueno, pues el Estado tendrá que poner en marcha todos los procedimientos para que yo pueda, ¿no? Decirle, oye, no, como tú estás en una situación realmente vulnerable, como no tienes recursos económicos, no te preocupes, que lo que voy a hacer va a ser que no tengas a tu hijo. Que no tengas al hijo. ¿No? Entonces no deja de ser un contrasentido, bueno, incluso desde el sentido común. Totalmente, pero además va a favor de una ideología, o sea, de una cierta visión. Es decir, doctor San Román, usted ha dado en la clave fundamental, pero hay una derivada, y es que la sociedad no valora la vida, no entiende que un niño, una niña, un bebé es un bien para la sociedad. Es algo bueno en sí mismo. Es que hemos perdido de vista que la maternidad es algo bueno en sí mismo. Que es que no solamente nos jugamos el hecho de poder seguir la especie en el futuro. Es que en la procreación humana, en la natalidad, está un bien social, es parte del bien común. No es una cosa que yo, en esta sociedad individualista y hedonista, lo ha convertido en un objeto de producción, de intercambio, de decisión individualista total. Y es verdad que la decisión reproductiva, la decisión de tener el hijo, siendo siempre un don de Dios, entendemos que debe ser algo asumido y aceptado por la pareja, etcétera, etcétera, y que la procreación humana tiene también una dignidad en sí misma. Pero hay que entender primero por qué la sociedad piensa así, porque en buena medida está diciendo, no, la mujer que haga lo que quiera, porque son sus derechos sexuales y reproductivos. Aquí esa vida no nos importa nada, lo que nos importa es, y no se valora desde el punto de vista social. Ahí voy. Es un individualismo atroz. No sé qué opinará Mercedes, pero por los resultados de su tesis, aquí realmente no es que la mujer haga lo que quiera, porque lo que quiere precisamente es que le informen correctamente, que le den las ayudas para tal, no tener miedo, que no la fuercen, que todo esto es lo que realmente quiere. Y esto lo dice la doctora, ahora te doy la palabra, que ha hecho una investigación que ha valido como tesis doctoral, incluso, está bien documentada y está hablando con mujeres reales y preguntando en una muestra y saca unas conclusiones que de verdad llaman la atención. Es decir, es que mucho es de sentido común. Estamos hablando con Mercedes Daubarede aquí en Torno a la Vida, el programa de Radio María. Profesora,
¿Qué más conclusiones has sacado de este trabajo, de esta investigación tan buena en la universidad? Pues, sí, yo una de las preguntas que he lanzado a las más de 1000 mujeres que han contestado el cuestionario tiene que ver precisamente con este tema que acabamos de tratar, acerca de la oferta de información sobre ayudas disponibles, la oferta de alternativas a las mujeres que se plantean el aborto. Y es muy interesante el resultado de este apartado, porque prácticamente la totalidad de las mujeres que han contestado el cuestionario opinan que se debe ofrecer esa información y rechazan la idea de prohibir la oferta de ayudas a mujeres que se plantean abortar. Y además este consenso casi unánime es prácticamente constante entre las mujeres que han tenido abortos y las que no los han tenido. Es decir, que incluso las mujeres que han pasado por una situación de aborto se posicionan completamente a favor de esa oferta de información sobre ayudas y sobre alternativas. Esto nos demuestra que no solo la ley del 2010, quizá todavía de una manera más clara la modificación del 23, se ha llevado a cabo sin tener en cuenta la opinión de las mujeres, completamente al margen de las mujeres y hablando por ellas sin esto escucharlas. Confirma lo que venimos diciendo muchas veces, en el fondo. O sea, el aborto no solamente es eliminar la vida y matar al niño, sino que es un acto de violencia contra la mujer, en el fondo. Sí, como dice una amiga nuestra, la profesora Amparo Zárate de Colombia, que habla de violencia prenatal. Violencia prenatal. Es durísimo, es durísimo. Mercedes. Así es. 2/3 de las mujeres con abortos de la muestra afirmaron que no lo habrían hecho de haber sido advertida de los efectos psicológicos. Esto me parece que también es un dato importante porque pone de manifiesto ese daño real que sufren las mujeres y que tantas veces es silenciado y no tenido en cuenta y sobre todo no informado a la mujer de esa realidad que puede llegar a sufrir. Que nosotros hemos hecho un programa discutiendo con expertos también sobre el famoso debate si es un síndrome o no es un síndrome, el trauma posaborto, que si es una variante del estrés postraumático, si no lo es. Bueno, mire usted, a lo mejor no es un síndrome, a lo mejor no es una variante tan prevalente del estrés postraumático, pero que hay daño a la mujer, eso es evidente. O sea, eso ya no lo discute nadie bien informado. O sea, no me venga usted con precisiones médica-psiquiátricas. O sea, que hay mujeres que se han querido suicidar y que hay mujeres que tienen problemas para dormir y que hay mujeres que tienen problemas en sus relaciones afectivas, que hay mujeres que después de la práctica del aborto no pueden mirar un carrito con un bebé por la calle porque les pone tristes. Esto es una realidad. No sé si es un síndrome o no, pero hay un daño psicológico. Sí, esto es una realidad que he tratado también de investigar, manteniéndome al margen, como tú decías, del tema metodológico, ¿no?, que es el que discuten psicólogos y psiquiatras. He tratado de preguntarles directamente a ellas cuál ha sido su percepción y su vivencia tras el aborto. Más del 66% reconoce sentimientos de culpabilidad y autorrechazo. Casi el 38% manifiesta vivencias de inseguridad, incapacidad y baja autoestima y pensamientos recurrentes y flashbacks. Y no me voy a alargar mucho porque son muchos datos, pero casi el 22% afirma que ha tenido pensamientos suicidas como consecuencia de haber pasado por un aborto provocado. Bueno, esto nos demuestra efectivamente que hay un daño que ellas mismas reconocen. Pues esto es un hecho y por eso nos ha gustado mucho que nos comentes esta investigación. Muchas Tenemos gracias, ahora datos Mercedes, valiosísimos que espero que puedas publicar, que tengas a bien publicar. Nosotros, profesora Mercedes Daubarede, Universidad San Pablo CEU, muchas gracias por este estudio, por esta investigación sobre el aborto, en una perspectiva muy femenina, por cierto, es una mirada muy de mujer, que es que, claro, esto es muy importante. Y también os digo, queridos amigos, hay esperanza. Primero, porque vamos a rezar con el Papa sobre eso. Segundo, porque incluso ya hay gente, como en la Asamblea de Madrid, hay un grupo de diputados de la Asamblea de Madrid que debemos reconocerles el valor y el mérito para llegar a un consenso, para hacer una propuesta de normativa, de una ley que ya trata al concebido y no nacido, le reconoce un cierto estatus. Ahora vamos a hablar de la ley famosa que la presidenta Ayuso y su gobierno llevó a la Asamblea de Madrid y que ha salido adelante una iniciativa parlamentaria autonómica que parece que el Partido Popular asume como propia para toda España, por la cual el niño que está por nacer
sí que tiene significación jurídica, sí que tiene significación social. Ya no es alguien que podemos tratar como si fuera una cosa, o no, es un hijo. Vamos a hablar de eso enseguida, porque es que nosotros hablamos de la vida, no nos gusta hablar de la muerte, y nos gusta hablar de la muerte a la vida solamente cuando hablamos de Jesús, de nuestro resucitado, de nuestro Señor. En vísperas de la Virgen del Carmen, Carmencitas, Carmelos, Cármenes, felicidades de antemano por mañana, pero déjame que te ponga una canción muy chula, que nos gusta mucho, que se llama Death into Life, o sea, de la muerte a la vida, y que el autor, ¿cuál es? Jesús. ¿Quién era el autor? ¿Worship? Bueno, ahora lo buscamos. Escúchala, mola mucho, aunque está en inglés, pero más o menos habla de eso, de la muerte a la vida. Trapped inside these prisons that I built up for myself. I was 2 steps from the end. Fear is my best friend. I was at rock bottom when I gave my cry for help. Then from death into life, you brought me into life. You tore shame apart in all the dark when running from the fight. Oh, from death into life, I was saved just in time. There's no grave that you can empty. There's no corpse you can't revive. All glory to the God of resurrection. Come on! All glory to the one who won the battle for my heart. All glory to the King of all creation, Jesus Christ, who brought me from death into life. Hold on me, because from death into life, you brought beauty from the night. All the lies I fought are dead and gone when I look into your eyes. Oh, from death into life, goodbye blindness and no sight. The war's already over and I picked the winning side. All glory to the God of resurrection. All glory to the one who won the battle. Christ the Lord is risen. Hallelujah, he is risen indeed. Hallelujah, Christ the Lord is risen. Hallelujah, and he lives now in me. Hallelujah, Christ the Lord is risen. Hallelujah, he is risen indeed. Hallelujah, Christ the Lord is risen. Hallelujah, and he lives now in me. Hallelujah, death has no victory. Hallelujah, hell has no sting. Hallelujah, for the
Bueno, qué bonita esta canción, porque además toca muchas de las cosas que hemos comentado, ¿no? De cómo atrapado en tus problemas, atrapado en tus errores, todavía puedes volver de la muerte a la vida, ¿no? Tiene mucho que ver precisamente con echar la mirada en la fe, encontrar ahí la salvación y seguir los pasos de cómo Jesucristo nos ha redimido, ¿no? Es de Damascus Worship, Damascus Worship, Death into Life. Igual tiene algo que ver también lo de Camino de Damasco. Claro. Bueno, pues con esa alegría recuperamos el programa En torno a la vida. Estás en la Radio de la Virgen, en vísperas de la Virgen del Carmen. Estamos celebrando ya desde hace días con la novena, acordándonos en nuestra oración mucho de las Cármenes a las que tanto queremos. Amigos, Mercedes Daguarede, profesora, Jesús Narromán, profesor, antes de poner esta bonita canción que a mí me sube el ánimo muchísimo, anunciaba ya te hemos visto que debíamos cantándola aquí fuera. que merecía la pena reconocer cuando algunos políticos hacen las cosas bien. Entonces, debemos reconocer que los políticos del Partido Popular y del grupo Vox en la Asamblea de Madrid se pusieron de acuerdo, esta vez para algo muy bueno, que era, pues reconocer en una legislación, de momento con alcance autonómico, luego ya veremos si se replica a nivel nacional, si algún día pueden hacerlo, una ley del concebido y no nacido, una ley que está reconociendo un estatus, ¿verdad?, al bebé que está por nacer. ¿A los efectos de qué? De considerarle miembro de la unidad familiar. Antes, mientras no hubiera nacido y hubiera pasado por el registro civil, pues como que el derecho no le contemplaba en plenitud de personalidad jurídica, aunque ya tenía personalidad jurídica, cuidado, que esto los juristas y los romanistas me reconocerán que ya desde el derecho romano se reconoce al concebido no nacido un estatuto para todo lo que le sea favorable, decía el Código Civil. Y el estatus del embrión humano ha sido violentado, arrasado por las legislaciones abortistas en los últimos años en Occidente, y no solo en Occidente, también en la antigua Unión Soviética, en Oriente, etcétera. Entonces nosotros ahora tenemos una normativa que de repente, sorpresivamente, nos ha alegrado mucho, a los provida, y no solo a los provida, sino a la gente de buena voluntad que realmente reconoce que en el seno de la madre, en el vientre, en el reducto uterino, allí hay un ser humano, hay una personita. Sí, en el fondo yo creo que es uno de los grandes miedos que tiene la corriente ideológica pro aborto, ¿no? Y es que de verdad se apoye de verdad la maternidad, ¿no? Porque claro, la vida se abre camino y la verdad es bella y al final acaba manifestándose como es, con toda su claridad, ¿no? Entonces, cuando tú de verdad ensalzas la maternidad y la proteges, pues el aborto, las cifras del aborto se desploman. Si lo comentaba antes Mercedes, ¿no? Porque en el fondo ninguna mujer es algo que le salga de dentro, que sea lo que le apetece, sino que muchas veces se ve abocada a esa situación porque la sociedad es la única solución que le da, ¿no? Entonces, esta ley podrá ser quizá insuficiente, ¿no? Podrá ser, pero es el principio de reconocer, oye, llevas a tu hijo dentro, y te vamos a apoyar y te vamos a ayudar a que lo tengas, ¿no? Y vamos a reconocerte familia numerosa, si es el caso, y vamos a permitirte las ayudas fiscales y las ayudas económicas para que tú puedas sacar adelante tu hijo. Con toda tu libertad, tú decidirás, pero si quieres, puedes, ¿no? Si quieres seguir adelante con tu embarazo, nosotros te vamos a apoyar. Si no estás sola, ¿no? Que son muchas cosas que dicen, incluso una de las cosas que dicen los rescatadores en las puertas cuando hablaban, ahora ya... ¿Quiénes son los rescatadores, para los que no conozcan pues este mucha entorno gente, provida? Mucha gente que pues se acerca a las mujeres que van a las que se están planteando un aborto, que ahora les acusan a los pobres incluso de coacción, ¿no? Sí. Y la pregunta que te hacen es, ¿en qué te puedo ayudar? O sea, no es ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué es lo que necesitas? ¿No? Y las mujeres responden, y pues mira, yo es que no tengo recursos económicos, o es que estoy en una situación comprometida, entonces voy a abortar porque no tengo otro... Porque si no pierdo el trabajo. No tengo otra solución, ¿no? Bueno, pues nosotros te ayudamos, ¿no? Te ayudamos con esa solución y para que tengas a tu hijo, ¿no? Entonces, esta ley, una de las cosas que permite, yo creo que es una buena ley en ese sentido. Estamos con un gran camino todavía que recorrer, ¿no? En respetar el estatuto ontológico, no ya biológico, ¿no? Que es la ciencia tiene hiperdemostrada, ¿no? Desde el momento estamos ante un ser humano, sino el estatuto ontológico del ser humano desde el momento de la concepción. Pero bueno, por lo menos desde el punto de vista
al menos en relación a las ayudas fiscales o jurídicas que pueda tener una familia, el reconocerlo como como miembro de la unidad familiar, yo creo que ya es un avance, ¿no? Mercedes Mercedes, además de profesora, es madre y es mujer y ha estudiado el fenómeno y familia desde el lado de madre. Entonces, a ti, cuando viste esto que Ayuso en Madrid saca esto, bueno, debiste alucinar, ¿no? Sí, es verdad que está científicamente demostrado que se relaciona con el riesgo de aborto el hecho de tener menos recursos económicos. También las mujeres en paro o las estudiantes tienen un riesgo mucho más alto de recurrir al aborto. Las mujeres inmigrantes, las que tienen un bajo nivel educativo, un menor nivel educativo, tienen un mayor riesgo de abortar también. Y las mujeres que están solteras, de esto antes no hemos hablado, pero ya no se pregunta si el aborto se ha practicado una mujer casada o soltera, sino simplemente si convivía en pareja o no, porque un porcentaje altísimo de abortos se producen tras una relación en la que ni siquiera ni siquiera una relación de noviazgo, no había una relación afectiva, ¿no? Simplemente fue una relación esporádica, ¿no? Por eso me parece que efectivamente es una buena noticia la ley del concebido no nacido, porque todo lo que sea apoyar a la mujer es bueno. De hecho, podríamos decir que el aborto en realidad no es la expresión de la libertad de la mujer embarazada, sino que más bien es un indicio precisamente de lo contrario, de una libertad mermada, ¿no? por todas esas carencias. Luego, efectivamente, es buenísima noticia. Quizá no debe distraernos del objetivo final, ¿no? Del objetivo final, porque realmente para proteger la maternidad, para proteger el derecho a la maternidad de una mujer, además de todo esto hace falta proteger el derecho a la vida, como bien decía José Carlos, proteger el derecho a la vida de ese ser que está gestándose dentro de su madre, ¿no? Por eso no nos tiene que servir para conformarnos, pero sí, efectivamente, es una buenísima noticia. Sí, algunos oyentes, algunas personas con las que hablamos de estos temas decían, hombre, pero es un poco incoherente que estén apoyando que esté la ley del aborto y que estos políticos no se mojen en contra de la ley del aborto y ahora digan que sí que hay un niño ahí. Bueno, esa será una incoherencia que tendrá que ir resolviendo los partidos y los gobiernos, y que duda cabe que el camino legislativo es largo. Y pasa sobre todo por un cambio cultural general, por el cual las mentalidades de las gentes pues sean verdaderamente a favor de la vida y que no supediten el valor primordial de la vida del inocente a la decisión de nadie, ¿no? Ni siquiera de su madre. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que hoy por hoy es, bueno, como decía el doctor San Román, felicitémonos de estos pequeños avances de la cultura de la vida, que no son más que simbólicos, tienen un valor real, sin duda, y por eso cuando tenemos que felicitar a un gobierno, pues lo hacemos con toda honestidad, y le agradecemos el esfuerzo al Gobierno de Madrid por haber asumido ese reto legislativo que se le proponía. Pero bueno, pues sí, tienen que seguir avanzando para que no piensen que defender a la mujer es el aborto. Eso no es. Aprovecho para recordar a los oyentes que si tienes dudas sobre esto o quieres preguntarnos algo, lo mejor es que nos escribas al correo electrónico. El programa En Torno a la Vida tiene un correo electrónico y puedes ahí enviarnos tus mensajes. Pues, oye, que esto no se ha entendido bien, o esto me gustaría que me clarificaran esto. Oiga, y esta ley tal, pueden preguntarnos lo que quieran, intentamos contestarlo en particular, y si vemos que tiene interés general, pues también podemos, sin aludir a nadie en particular obviamente, podemos contestarlo en abierto. Si nos escribís vuestras preguntas, sugerencias, recomendaciones, al correo siguiente, puedes tomar nota, si quieres escribirnos, de este email. Es En Torno a la Vida todo junto, se escribe En Torno a la Vida todo con minúscula, @radiomaria.es. Lo repito, En Torno a la Vida @radiomaria.es. Y ahí nos puedes preguntar, sugerir, reprochar, felicitar, lo que tú quieras, que es más fácil para nosotros. Los leemos todos, intentamos contestarlos lo antes que podamos, y si tiene un interés o creemos que puede tener interés general tu consulta, pues también luego la podemos ampliar aquí la explicación. Mercedes, la profesora Daubarede, quería hacer alguna última acotación en los últimos minutos del programa. Pero simplemente por abundar en este tema de la protección legal, ¿no? de la ley del concebido y no nacido. Y ya termino con esto. Me parece que el hecho de que el aborto sea legal, se le denomine derecho y sea gratuito,
convierte a la mujer embarazada automáticamente en alguien muy vulnerable. Y las cifras hablan por sí solas. El 25% de los embarazos en España terminan en un aborto intencionado. La manera de proteger a la mujer embarazada es efectivamente proteger su derecho a la maternidad y el derecho a la vida del hijo que está gestando. Pues me parece un cierre precioso. Profesor San Román, ¿quería usted añadir algo? Sí, no, yo recordaba, mientras decías tus últimas palabras y hablaba Mercedes, algún programa que hemos tenido aquí con el informe del mapa de la maternidad que hace habitualmente la Fundación Red Madre. Fundación Red Madre, sí, han estado aquí también alguna vez en el programa, ¿verdad? Sí, entonces fíjate que daba datos, por ejemplo, ¿no? Así a pelo que iba leyendo mientras comentabais, ¿no? Que la ayuda media que recibe una mujer embarazada en España, como media, es de ayuda económica. Sí, 237 euros. Eso es todo lo que le das a una mujer que dice que tiene problemas económicos en España. La ayuda media en general Madre mía. es la cantidad. Entonces, claro, con estas cosas, pues ¿cómo no va a sentirse con miedo o cómo no va a sentirse sola pues una mujer que se quede embarazada en una situación vulnerable, ¿no? Una situación complicada, ¿no? La sociedad no la ayuda, los médicos tampoco, ¿no? Tampoco somos grandes transmisores de información respecto a las alternativas. Eso lo contaba muy bien también Mercedes, ¿no? Y lo contaba también desde la Fundación Leyen, cuando hablábamos precisamente del síndrome de Down, ¿no? Lo mal que lo hacemos a la hora de informar a nuestros pacientes de cuáles son las condiciones. Fíjate, recordaba el otro día hablando con una pediatra, decía que se le habían acercado a asociaciones de padres, ¿no? Para decirles, por favor, cuando identifiquéis algún niño que viene en problemas, hablar con nosotros, ¿no? Que somos padres también de criaturas que han nacido y porque nosotros les vamos a contar la realidad, no la parte fría a veces del informe clínico, el informe médico, ¿no? Sino lo que verdad que es tener un hijo, ¿no? Y cómo la alegría de tener un hijo pues con una enfermedad concreta, con un síndrome de Down, etc. Entonces, ponernos en contacto con las asociaciones de padres, ¿no? Porque los médicos también lo hacemos muy mal, ¿no? Lo que es esa información, ¿no? Realmente, queda mucho camino por recorrer, ¿no? Para realmente proteger, ¿no? la maternidad en sus dos pacientes, ¿no? Que son la madre, ¿no? Que está ahí gestando a su hijo, ¿no? Que lleva adentro, ¿no? Qué bonita es esa especialidad a veces la obstetricia, ¿no? Que en el fondo el médico se forma para cuidar de sus dos pacientes, no solamente de la madre, sino de sus dos pacientes. Como lo decía una ginecóloga ucraniana, en unas condiciones muy muy duras, dice, yo estoy formada para cuidar a mis dos pacientes, ¿no? Y qué bonito es descubrirlo. Mercedes, y si tú tuvieras si te encontraras con una mujer que está tentada al aborto, ¿qué le dirías? Ahora te puede estar escuchando una chica o una mujer ya mayorcita, que tiene una dificultad real y está en una situación a veces angustiosa. ¿Qué le dirías? Pues que pida ayuda, porque la va a encontrar. La va a encontrar seguro. Yo he visto a muchísimas mujeres en situaciones muy, muy extremas, muy límites, y que siempre luego se han alegrado de haber podido dar a luz y han dicho gracias a Dios que tuve a mi hijo y qué pena, ¿no? No haberlo tenido. Que pidan ayuda porque la van a encontrar. Pues nada, pues así sea. Muchas gracias a Mercedes Daguarede, profesora de Humanidades en el CEU San Pablo y autora de este estupendo estudio de investigación sobre el aborto en España desde la perspectiva de las mujeres, que pronto se publicará. Gracias, profesor San Román, como siempre, por tu claridad, por habernos puesto esa preciosa oración del Papa. Si quieres escuchar este programa y quieres escuchar la oración del Papa, porque entraste tarde, lo cogiste empezado, no pasa nada. Tenemos el podcast. Tú puedes entrar en radiomaria.es, buscas el podcast y en ese botoncito te aparecen todos los programas con el orden alfabético. Entras por la E y en Entorno a la Vida encontrarás este programa para poder escucharlo cuando quieras, con más tranquilidad, para escuchar el principio. A nosotros nos ha encantado estar contigo 14 días después. Aprovechamos de nuevo para, anticipadamente, por mañana, felicitar a las Cármenes y enviamos a todos los oyentes un cariñoso saludo. Y no lo olvides, como siempre te digo, ama la vida y defiéndela. Hasta pronto. Han escuchado en Radio María En torno a la vida, un programa dirigido por José Carlos Avellán.